¿Nuestros ojos observan las figuras del cuadro o es el artista quien nos muestra la luz que le interesa que veamos y por tanto las formas y colores que pintan el lienzo? ¿Qué técnicas utilizan los pintores para que nuestro cerebro perciba las 4 dimensiones de la realidad? ¿Se puede diagnosticar alguna enfermedad ocular a través del arte pictórico, ya sea una patología del propio pintor o pintora o de la persona representada? Hoy entrevistamos al doctor Julián García Sánchez, catedrático emérito de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Sociedad Española de Oftalmología. Doctor Julián García Sánchez, antes de nada, ¿nos puede explicar el funcionamiento del ojo cuando recibe la luz, la sombra o la oscuridad total? Bueno, básicamente el ojo es un instrumento que está adaptado para captar las imágenes que vienen del mundo exterior y eso lo hace lógicamente a partir de la iluminación. El ojo tiene una parte que es como si fuera una cámara fotográfica, que es la córnea y el cristalino, y una parte que recibe la imagen, que es la retina, y esta la envía al cerebro. La retina está capacitada para obtener información cuando hay mucha luz, con una serie de neuronas de las que luego podemos hablar con más detalle, y hay otro grupo de neuronas que funcionan cuando la iluminación es muy tenue. Si no existe ningún tipo de iluminación, evidentemente el ojo es incapaz de hacer ninguna imagen. ¿Y qué significa para el ojo la oscuridad total? Bueno, la oscuridad total nosotros no la conocemos, solamente las conocen las personas que por enfermedades pues han perdido la visión. Nosotros normalmente, incluso en la noche más oscura, siempre existe una pequeña iluminación que la retina es capaz de captar, aunque no seamos conscientes de ello. Doctor, ¿las personas somos capaces de percibir todas las longitudes de onda del espectro visual? Nosotros somos capaces de percibir exclusivamente los colores que hay en el arco iris. Más allá de esos colores hay animales que sí lo perciben, sobre todo las aves, pero nosotros no. Ni los rayos ultravioleta ni los rayos infrarrojos, nuestro ojo no está capacitado para recibirlos. ¿Y qué papel juegan los conos y los bastones? Los conos fundamentalmente son los encargados de la visión más perfecta. Son los que ocupan fundamentalmente la parte del centro de la retina y la mácula, que es la parte con la que nosotros distinguimos los colores y además de distinguir los colores podemos leer, etc. Los bastones son muy útiles, ¿por qué? Porque cuando hay muy poca iluminación en el ambiente, es decir, una noche de luna, nosotros nos podemos desenvolver perfectamente gracias a que los bastones empiezan a funcionar cuando la cantidad de iluminación del ambiente es muy baja. Y en ese momento los conos no funcionan. Por eso el dicho popular, por la noche todos los gatos son pardos, porque de noche nuestros ojos no son capaces de distinguir los colores. ¿Y cómo consigue el artista que no nos fijemos más allá del marco del cuadro, que es un plano bidimensional? Bueno, pues eso es un poco una labor que los artistas se conocen desde hace siglos. Es decir, si nosotros vemos cuadros muy antiguos ya se utilizan, pero siempre el artista utiliza una serie de artificios, son trampantojos. Por ejemplo, las distancias. Teóricamente el cuadro está en un solo plano, sin embargo nosotros lo miramos y vemos distancias. Y utilizan varios trucos. Uno de ellos es poner en algún sitio algo que dé un reflejo, por ejemplo, un lago, un río, el propio mar. Otro truco muy utilizado para darle distancia al cuadro son los espejos. Nosotros en el espejo vemos la imagen de la persona que está delante del espejo, pero al mismo tiempo vemos una imagen que se refleja, que nos damos cuenta de que esa imagen está más lejos, porque está al doble de la distancia de lo que nosotros la vemos. Vemos el infinito, vemos la lejanía, vemos la luna, vemos el sol, vemos las estrellas. Todos esos trucos y otros muchísimos más que probablemente pues no somos capaces de averiguar es lo que utilizan los artistas, no digo para engañarnos, sino para darle impresión de que lo que estamos viendo es realidad, cuando en realidad es todo en un plano exclusivo. Nosotros vemos el mar y lo vemos plano. Si en el cuadro no está plano, que está vertical, pero lo vemos plano. ¿Por qué? Porque los reflejos del agua, etcétera, nos ayudan a darle profundidad al cuadro que nos están haciendo ver. Pues vamos a ver ejemplos de estos reflejos, de transparencias, de siluetas, de sombras y de niveles de iluminación. Doctor, vamos con el reflejo corneal. Este es un ejemplo muy curioso. En el 1526, Alberto Durero, que era un pintor
como vemos, magnífico. Llegó a hacer en los cuadros con tanta perfección los reflejos corneales que aquí se ven clarísimamente las ventanas reflejadas en su córnea, en los dos ojos, con la que él mismo está haciendo el cuadro porque es un autorretrato. Pero ¿por qué el ojo es capaz de hacer un reflejo, de tener un reflejo? Porque nuestro ojo, la córnea, es como si fuera un espejo, es un espejo convexo. Solamente podemos averiguar que hay un espejo o que existe agua por el reflejo que el pintor pinta sobre el agua. Si no, nosotros el agua no tiene color, es invisible, no la podríamos ver. La vemos de color azul porque refleja el cielo, pero cuando no hay cielo, el pintor nos pone una figura, una casa o un árbol o un puente para que nosotros seamos capaces de ver que aquello es agua, porque si no, no la veríamos. Doctor, vayamos con las siluetas. Bueno, las siluetas juegan un papel muy importante en determinadas circunstancias, no siempre. Hubo una moda en Inglaterra hace 200 años en donde los pintores prácticamente no pintaban cuadros, sino que se dedicaban a pintar siluetas. ¿Por qué eso tiene su interés? Porque inicialmente, antiguamente, es muy probable que los primeros pintores, estoy hablando de hace 3000 años, utilizaban la sombra que daba la silueta sobre una pared determinada para hacer, por así decirlo, la figura de la persona. Eso es muy bonito, pero se ha quedado anticuado. ¿Cuándo se utilizan entonces ahora las siluetas? Pues se utilizan normalmente en los contraluces. Y hay un cuadro de Goya en donde se ve clarísimamente a Goya haciendo un autorretrato con una ventana detrás, con lo cual se le distingue el cuerpo, la cara, las facciones, pero se ve sobre todo fundamentalmente la silueta contra la ventana que está al fondo del cuadro. El contraluz es especialmente importante en el siglo XXI para destacar la figura humana que aparece, por ejemplo, en la televisión. Sí. El que no domina el contraluz realmente domina muy poco tanto el cine como la televisión como los cuadros. Eso yo creo que es importantísimo. Y los directores de cine, lógicamente, lo dominan mejor que nadie. Vamos con algo muy importante, aunque muy pocas veces destacado, la sombra. Poco destacada en el momento actual, pero en el pasado tuvo su importancia. Y aquí tenemos un cuadro muy bonito de Bartolomé Murillo que se llama El invento del dibujo, en donde pretende demostrar, en una época en que la gente no sabía leer y escribir, en su mayoría los pintores utilizaban sus cuadros para enseñarnos cosas. Y ahí enseña cómo antiguamente, probablemente hace 2000 o 3000 años, pues la mayor parte de los cuadros que existían en aquel momento estaban hechos de esta forma. Aprovechando la iluminación solar, se veía una sombra proyectada sobre una pared o sobre una caverna o donde fuera, o con la luz de las hogueras, y ahí aprovechaban para utilizar la silueta, por así decirlo, que se proyecta como sombra para hacer su dibujo. ¿Y qué tipos de sombras nos podemos encontrar en una obra pictórica? Bueno, en una obra pictórica tenemos las sombras propias, es decir, la sombra que nuestro propio cuerpo hace sobre nosotros, es decir, la ceja cuando la iluminación viene de arriba que tapa el ojo prácticamente, las sombras que nosotros proyectamos, pero luego hay unas sombras que son las que están unidas a nuestro cuerpo, es decir, no es la sombra que nosotros proyectamos sobre una pared, sino la sombra cuando el sol nos ilumina, nosotros vamos caminando y tenemos nuestra sombra siempre pegada. Esas sombras que son muy famosas en los cuadros de Sorolla, por ejemplo. Las señoras caminando por la playa, vestidas, porque de aquella iban a la playa, con más ropa casi que a misa. Esas sombras son las que utilizan los pintores un poco para darnos idea de que esas mujeres están tomando el sol. No lo pintan, pero sí pintan la sombra que produce el sol, con lo cual nos dan una idea de dónde está la persona, de qué está haciendo, de si es de día o es de noche, si hay nubes o no hay nubes. Todas esas cosas el cuadro nos las enseña. Doctor, a mí me maravilla especialmente una transparencia. ¿Por qué el pintor utiliza esta técnica? Probablemente es una de las cosas más difíciles para un pintor. Una transparencia pasa un poco como pasa con alguna clase de reflejos, una transparencia como lo de reflejo en el agua. Nosotros no podemos identificar una transparencia si no hay algo detrás que nos demuestre que delante hay un elemento transparente, si no, no lo vemos. Tenemos además un ejemplo muy fácil, el que más y el que menos, por lo menos a mí me ha pasado 2 veces, sin darse cuenta, pues ha chocado contra un cristal que estaba tan perfectamente limpio que no lo vio. Y entonces pues yo tengo una brecha aquí en la frente de que me he dado contra un cristal
curiosamente, además fue en el Ministerio de Sanidad, un día por la tarde, que estaba muy oscuro el pasillo y me di contra la puerta de cristal. O sea que... ¿Cómo es capaz un pintor de lograr que se vea la piel detrás de un visillo o la piel detrás de una blusa de un hombre o una mujer? Eso es una forma especial de transparencia, igual que la niebla. La niebla se considera una transparencia y un visillo o un cristal que tiene vaho, por así decirlo, eso es una transparencia. No es una transparencia absoluta como cuando es un cristal o una copa o una botella, pero al fin y al cabo los pintores eso lo consideran una transparencia y como tal la utilizan siempre poniendo algo detrás para que la podamos ver. Hay un cuadro muy bonito en donde está una persona que está leyendo una carta y detrás tiene una ventana y esa ventana se ven dos cosas, el reflejo de la persona que está en la ventana y se ve que es cristal porque detrás el pintor ha colocado una cortina para que se vea la transparencia de lo que hay ahí, para que se vea que no es un espejo, que es un cristal transparente, pero que al mismo tiempo también reflejan los cristales. Vamos con un elemento importantísimo en la pintura, que es el nivel de iluminación, que realmente es lo que facilita que podamos ver lo que quiere el pintor o destacarlo o omitirlo o ponerlo en un segundo plano, además de crear profundidad. Ahí es donde más trampa hacen los pintores, cuando se analiza con los procedimientos actuales que los fotógrafos lo saben muy bien y se comprueba el nivel de iluminación del cuadro con la iluminación que le llega a los personajes que hay en el cuadro y se ve que todo es mentira. De hecho, hay muchos pintores que para evitar que le puedan criticar eso, la fuente de iluminación la colocan detrás, con lo cual consiguen dos cosas. Primero, hacen una silueta, un contraluz, y al mismo tiempo no le podemos medir para ver si hace trampa o no hace trampa, que pone una iluminación aquí, pero luego las caras de las personas las pone como se le ocurre, sin tener en cuenta la distancia que hay entre la iluminación y el personaje que está aquí o el que está allí. Es decir, él destaca los que quiere destacar con independencia de que este esté más cerca de la vela o este esté más lejos. Si no nos enseña la vela, no sabemos. Sabemos que hay una vela allí porque vemos la iluminación, pero nos la pone detrás y hay muchos pintores que utilizan ese truco y ponen o la mano del personaje detrás del brazo o simplemente detrás del cuerpo. ¿Por qué, doctor, le gusta tanto a un pintor, a un director de cine, incluso a un documentalista de televisión, las horas primeras de la mañana o las que están a punto de llegar con el ocaso del sol? El sol vertical desde arriba tiene un inconveniente y eso que decíamos de las sombras propias, la sombra que hace la ceja sobre el ojo cuando la iluminación está muy alta, prácticamente hace que el ojo no sea visible. El cuello igual, la cara, el mentón. De hecho, Picasso utiliza ese sistema en muchas ocasiones, hasta su época azul y rosa, él utilizaba mucho para conseguir un efecto especial las sombras, haciendo muchos de sus cuadros con iluminación cuando el sol está a las 12 del mediodía. Es mucho más agradable la iluminación muy próxima al nacimiento, al ocaso. Doctor García Sánchez, ¿podemos ver, intuir o adivinar alguna enfermedad ocular en el arte pictórico? Bueno, de hecho sí, utilizando el reflejo corneal, nosotros vemos en este autorretrato, en el ojo derecho, el reflejo está en un punto determinado que está muy cerca del centro de la pupila y sin embargo en el ojo izquierdo está fuera de la pupila en el lado más externo del ojo. Esto es un procedimiento que utilizamos mucho para hacer diagnósticos de personas que tienen estrabismo, siempre y cuando el pintor haya hecho el cuadro como lo veía, que no lo quiera poner más guapo, que le quite el estrabismo al paciente, en ese caso al que está posando. Y de hecho, mis comienzos, por así decirlo, en interesarme por estas cosas de la pintura fue precisamente a través de las enfermedades que hemos sido capaces de encontrar en cuadros del Museo del Prado, que hemos llegado a diagnosticar 100 y pico de enfermedades en los cuadros expuestos en el Museo del Prado, 100 y pico enfermedades que más o menos casi podemos asegurar que la persona que aparece en el cuadro tenía esa enfermedad. ¿Pero solo la persona o también el pintor y la pintora? Bueno, hay un libro muy bonito de la doctora Fernández Jacob que adivina a través de los cuadros y de las pinturas y luego lo corrobora, sobre todo con cartas que tienen con sus amigos explicando los problemas que tienen,
pero realmente ella consigue, por los colores que utiliza el pintor, comparando con los colores que el pintor hacía cuando no tenía la enfermedad, llega un poco incluso hasta saber cuándo, en qué momento le empezó la enfermedad. Es un libro muy bonito que está publicado hace 4 o 5 años y es la patología en los pintores. En algunas ocasiones nosotros somos capaces de intuir que el pintor tiene alguna clase de patología, y aquí tenemos un ejemplo muy bonito. Claude Monet, que este cuadro lo pintó cuando tenía cataratas, y está influenciado por el color marrón que la catarata le transmite cuando él está mirando al paisaje. ¿Y Van Gogh? El problema de Van Gogh fundamentalmente es que lo que se veía en sus cuadros estaba producido por la medicación que le estaban tratando en ese momento, en la parte final de su vida, por las depresiones que sufría. Básicamente se notaba, sobre todo, porque los reflejos que había en las estrellas, en las luces, etcétera, pues él los exageraba extraordinariamente. También se hablaba de que podía ser producido por la absenta, pero no tenemos la seguridad de que él fuera consumidor de absenta, aunque sí otros muchos pintores de su época sí la consumían. Y en el caso de Picasso, ahora que estamos celebrando los 50 años de su muerte, ¿pintó Picasso algún tipo de cuadro, retrato o dibujo relacionado con una enfermedad ocular? Sí, encontramos varios ciegos o tuertos, pero curiosamente y paradójicamente en ninguno de los cuadros de Picasso se puede adivinar siquiera la enfermedad que padecía, porque se limita simplemente a pintar un ojo que no hay, un ojo con una cosa blanca y punto. Y luego una cosa que descubrimos también estudiando sobre Picasso es que casi nunca pinta los ojos en sus cuadros. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, es una característica suya desde niño. Dejaba siempre parte de los cuadros inacabados. Cuando uno se va mirando sus cuadros hasta su época azul y rosa, cuando pintaba cosas reconocibles, le faltaba el detalle, como en otros pintores que sí puedes diagnosticar enfermedades. En el caso de él, eran ciegos, tuertos y punto. Quizá porque Picasso es el paradigma de las 4 dimensiones. Pretenden ser las 4 dimensiones. El problema es que algunas personas son capaces de ver las 4 dimensiones en los cuadros de Picasso y de los impresionistas y de los no sé qué, y en otras ocasiones, por más que lo intente ser, es incapaz de encontrarla. Incluso no ves ni 3. Eso forma parte de la cultura de cada persona, que sea capaz de descifrar determinados cuadros o no sea capaz. Y no les quepa duda, un maestro de la pintura es un representante del dios Sol en la Tierra, aunque a veces utilice luz artificial, como el de una farola o de una vela, para iluminar el erotismo de una noche en París o la magia de una mujer frente al espejo.